bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Pinchito. Nos echabais de menos, ¿eh? Bueno, Vaya, vaya. Tonacho, dos cosas que tengo que contarte. Uno, Cientos. el audio es raro, lo sé. Vaya mierda de audio. Es Vaya de este. mierda de puto audio que Ese. llevas. Me cojo, ¿eh? Que me lo. Uf. Y la webcam es la de un portátil. O sea, estoy grabando con un Uf. portátil. ¿Por qué? Porque mi equipo de grabación habitual no está en mi casa, como podéis ver. Pereza me Pero, estás dando, macho. nuestro queridísimo, el guapo, el inigualable, hijo de puta de Pedro Sánchez, pues nos ha encerrado en casa. Entonces, tengo que grabar. Relájate, relájate, relax de rax, Que no, no. Oye, por cierto, Chincheto, ¿qué tal el Hijo trabajo? de Ah, no, fruta. oye, que ¿dónde vas a pasar la Semana Santa? Ah, no, tampoco. ¿Qué tal, Chincheto? Pues aquí encerrado. Oye, ten cuidado, Nacho, que luego la gente nos dice que nosotros hemos frivolizado con el coronavirus. Cosa que me extraña bastante. No, es verdad, yo tengo que pedir disculpas públicamente, Chincheto. ¿Ah, sí? Sí, Oye, si escuché. mira, A ver, vamos a una es cosa, la importante. primera vez que lo voy a hacer. No, y lo voy a hacer, Para un segundo. Parece que hemos vuelto a las grabaciones de 2012, ¿vale? Sí, Parece tío. que hemos vuelto a estos audios chungos, a estas webcam de mierda que tengo aquí ahora mismo, esta iluminación de caca, como veis estoy en otro sitio. Lo que sí tengo, y esto no me va a fallar nunca, Un pollón como la manga un abrigo, como la Chincheto, abrigo, claro. es mi silla gaming. Esto no va a faltar jamás, Tonacho. La tenía aquí. Hombre. Tampoco va a faltar mi cojín de Bob Esponja, que me lo pongo en el culo, Tonacho, y llevo 2 años sin lavarlo. El otro día lo vi caminando solo a la cocina, asaltando el frigorífico. No te digo más. O sea, Bueno, déjame que pida disculpas, por favor. pero por favor, Nacho, pide disculpas. Sí, Perdón por las porque disculpas. yo soy una persona adulta. Entonces, como persona adulta, 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 ojo. adulto muy Adulto quiere bastante. decir que tiene más de 18 años. Solo. Sí, no, más de 18 años y de cabeza también. Porque Ya, una ya, cosa es momento, tener 18 años en el cuerpo. me voy a alejar un poco para que el micro, o sea, para que el ventilador del portátil no se meta Vale. en el micrófono a muerte. Efectivamente, en uno de los capítulos de Mundo Chiquito, Sí. yo vine a decir que se estaba exagerando demasiado y, Ah. y que esto era como una gripe fuerte y tal y no sé cuántos, ¿vale? Entonces yo me retracto en mis palabras, cojo, me la envaino, pido disculpas porque esto es una puta locura. O sea, esto es una puta desgracia. Entonces, como es una desgracia, Lo es. yo no voy a bromear sobre el tema este porque no me apetece, porque es una desgracia. Podemos bromear por las cosas que nos implican a nosotros, Tonacho. Te vas a pasar la Semana Santa en tu puta Efectivamente, casa. eso es, Ya se está. puede bromear con eso y tal. Pero efectivamente yo le quité gravedad, también un poco con la información que tenía en ese momento, es lo que yo sentía decir. Con la información Pero- que teníamos nosotros, porque la información que tenían otros era peor. Sí, era El peor otro día salió o yo qué sé. Bueno, que yo solo lo sé. Eso Salió ya Pedro Duque habrá hablando tiempo, en habrá enero tiempo diciendo de que estaban prevenidos, que estaban preparados mis cojones. Eso ya habrá tiempo, Chincheto. Para de que nuestros se- políticos. De que se Para todos, pidan- no os penséis que solamente para los que no gobiernan, para todos en general. Que se pidan responsabilidades ya habrá tiempo. Ahora es otra historia, ¿vale? Y yo, pues eso, sí que quería, además, digo, cuando volvamos a grabar Mundo Chiquito, digo, voy a decirlo, digo, porque es verdad, cuando uno se equivoca, es de sabios reconocerlo. No solo reconocerlo, O incluso pedir perdón. incluso pedir disculpas, que es lo que he hecho yo, porque es lo que pasó. Yo no me esperaba para nada, yo de hecho, Mira que por era ejemplo, de los que pensaba para mí que, Vox no son santo de mi devoción, pero son los únicos que han pedido perdón por el evento de Vista Alegre, que ya les vale haberlo hecho, sabiendo también lo que sabían, pero bueno, por lo menos han pedido perdón, joder. Y no, ya te digo que no son santo de mi devoción. De hecho, no son santo de mi devoción casi ningún partido político, a excepción del Partido Pirata o el PACMA. Partido Pirata, Tonacho. ¿Tú conoces el Partido Pirata? hombre, Es no que me yo voy a soy de conocer, Vallecas. Chincheto. Es que yo soy de Vallecas, Tonacho. Si es que para mí es inevitable ser del Partido Pirata, joder. Bueno, pues eso, Chincheto, que a mí ahora mismo, para mí son todos unos hijos de puta, porque unos han pedido perdón, pero están intentando sacar rédito político de una desgracia. Todos están intentando sacar rédito político, eso es lo peor. Entonces, tío. eso Qué gentuza, tío, qué gentuza. es lo peor. Entonces no merece la pena ni mentar a nadie. Oye, ¿tú has estado haciendo directos de música adelantándote a los tiempos que nos venían, Tonacho? Yo llevo haciendo directos de música desde el año 2016 porque sabía que una pandemia iba a venir en algún momento y Oye. mi canal iba a terminar de despegar, cosa que no ha sido así. Sigue en la mierda, pero A lo mejor porque no eres famoso. Oye, Y están todos ahora innovando. Voy a hacer un concierto de mi casa. Novato. antes he recibido porque recibo un montón de mierdas, ya lo sabes, ¿no? Por WhatsApp, o sea, WhatsApp está saturadísimo. Ah, pues yo no. Y- Yo no lo tengo saturado, la verdad. Sí, pero aquí... Tío, he visto un vídeo de YouTube, ¿vale? Que pone... Mira.
1720, peste bubónica. 1820, el año del cólera. 1920, la gripe española. Tío, estamos en 2020, nadie lo vio venir, hijos de puta. Vamos a ver. 1720, 1820, 1920. ¿Qué pasa? ¿Que no sois matemáticos ninguno? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde están todos esos Yo soy científicos? matemático. Nacho? ¿Dónde están todos esos científicos? Pues jugando a Científico, Minecraft, chincheto. Te lo digo científico yo. se escribe así. Científico se escribe así. Todos esos Vaya, no se ve por la webcam, pero bueno, ya vosotros lo veis. Bueno, yo lo pongo más largo. Bueno, lo han visto cuando lo estaba escribiendo, pero ahí sale, da igual. ¿Dónde están todos esos científicos que solamente tienen que sumar uno más uno son 7, como el de los Serrano? Por cierto, ¿qué ha sido ese chaval? Tío, Tonacho, un minuto de silencio por nuestra grandísima y respetada Carmen de Mairena. Carmen de Mairena Palmao, Se tío. nos ha ido, tío. Y Ayer, no por coronavirus, sino por causas por naturales. vieja. O por vieje. Por vieja, era Da mujer. igual. ¿Era mujer completa ya? Todavía no, no sé, la verdad. Yo Bueno, qué me da sé. igual. Nunca me Para llegué mí, a meter la mano por debajo de la falda, Tonacho, pero... para mí fue así, o sea, Yo me he así será acostado, ¿eh? Carmen. Yo me he acostado, ¿eh? Ah, pues ya voy a acostarme. Si tú te has Tío, acostado. pero con la de veces que hemos hablado nosotros de Espérate, Carmen de Mairena. un metro de distancia, por favor. Metro no, 2 metros durmiendo que... Tanacho, ¿tú recuerdas cuando tú y yo guardábamos la distancia de seguridad durmiendo? Ya lo hacíamos, chincheto, ¿eh? O Sin sea coronavirus. que Era por el coronapolla. somos O unos sea, nosotros, pioneers. Somos unos pioneers por la corona de la polla. por nosotros por la coronapolla. Somos unos pioneers, Tanacho. Unos Lo hacíamos por pioneers. coronapolla. Que está muy bien. Bueno, pues aquí tenemos Mundo Chiquito, dos boomers hablando de cosas de boomers. Sí, Así somos nosotros. dos boomers Vaya con un por Dios. montón de gatos. Por cierto, a los que tenéis gato, yo lo siento mucho. Los Pues, que tenemos perro, pues bueno, mis 2, 3 pasitos diarios no me los quita nadie. Eso sí, te digo una cosa, Tanacho. Eh, no sé si me relaja salir a pasar con el perro o me estresa un poco, ¿sabes? sí. Porque tú sabes que yo soy una persona bastante hipocondríaca, ¿vale? O sea, yo ya he tenido 6 coronavirus, que lo sepas. En 6 días, 6 coronavirus. Si no es por una cosa, es por otra. De hecho, es que he estado con anginas estos días atrás. Por eso la semana pasada no ¿Quién hemos es grabado. esa? Una amiga tuya. Por cierto, no tiene reflejo del vómito. El, Pues dile que venga a mi casa. no, no, si la conoces. Ah, El... Eh, me llamas despistado, tío. Que he estado con anginas y tal, y he estado como con mucha aprensión porque pensaba que era otra cosa. Pero bueno, la tos me venía de arriba, no de los pulmones. Pero claro, cuando toses, los pulmones obviamente se constriñen y se comprimen y funcionan. O sea, los pulmones tienen la mala costumbre de funcionar. Igual que el corazón, cuando te lo notas y tal. Y es que yo soy como muy aprensivo. Y esta semana atrás he estado... Llevo unos 10 días así un poco jodidillo. De hecho, os voy a decir cuándo fue. Yo el jueves día 12 me diagnosticaron unas anginas. Anginas de estas que se te ponen placas en la garganta y tal. Pues sí. diagnosticado. Entonces, claro, fui al médico. Fui al médico, guardé toda la distancia de seguridad. Fui con una... Sé que no es una mascarilla, pero bueno, algo hará. Yo llevo una braga militar. Normalmente cuando saco al perro, pues fui con la braga militar puesta. Y no me acerqué al médico, no me acerqué a nadie, fui tocando lo menos posible, la tarjeta la daba así, cogiéndola con las uñas, o sea, con todo el cuidado del mundo, ¿vale? Pero yo en esa consulta había cogido el coronavirus y 18 enfermedades más en ese momento. O sea, porque soy un puto hipocondríaco de mierda. Entonces, y soy consciente de ello, además, o sea, que es lo peor. Es que soy muy consciente de ello. Y sé que muchas veces, a lo mejor estoy así y me noto como algo así en el pecho, a la altura del corazón, y ya empiezo, ay Dios mío, que me estoy infartando, y simplemente pues son gases, que el cuerpo por dentro se mueve, que las cosas pasan por algo, y que de vez en cuando el ser humano tiene hasta mareos. Y aquí estoy yo haciendo mis confesiones de un hipocondríaco. Entonces, para un hipocondríaco, esta mierda del coronavirus, pues afecta muchísimo más. Y hablé con Tonacho y le dije, tío, ¿te importa que no grabemos este fin de semana? Si quieres, entre semana podemos grabar. Hemos currado los dos bastante, además. Entonces, Y yo de hecho sigo no hemos trabajando, encontrado pero hueco. bueno. Bueno, tú has hecho algunos directos, pero cuando tú tenías tiempo para hacer directos, yo no podía por curro. Y cuando yo tal, tú por curro. Total, que por H o por B no hemos coincidido. Aparte que tenemos que Hoy tener en es cuenta, yo lunes. ya lo dije en uno de mis directos, hay que tener en cuenta que tanto tú como yo Ah, tenemos tenemos family. yo al churumbel y tú a tus Sí, 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 churumbelas. sí. Las churumbelas están Y ahí claro, hay que atenderlos también, con, nuestras con señoras también intensidad. tienen derecho
a tener su tiempo para ellas. Entonces, Sí, sí. claro, Escucha, porque que nosotros la verdad es que nos estamos intensidad. apañando bastante bien, ¿eh? Hay intensidad, me refiero. Sí, sí, yo sí. O sea, a ver, para mí el hecho de que las niñas tengan 8 y 10 años está de puta madre, Tonachín. Porque al fin y al cabo, eh, No, son ya más autónomas que la se hostia, claro. autogestionan muy bien solas. Todos los días a las 8 con ellas, después de los aplausos, porque salimos a aplaudir al balcón, ojo. En mi barrio son unos jefes, tío. Salimos a aplaudir primero. Luego ponen, obviamente, el himno de España. Y luego nos ponen el Resistiré del dúo dinámico. Pero diré una cosa. Hay que organizarse un poco. Porque ayer solaparon el himno de España con el Resistiré. Y yo pensé para mí, pero ¿desde cuándo le han puesto letra al himno de España? Y luego lo segundo es que otro vecino solapó el Resistiré del primer vecino. Con lo cual, hubo un tutum revolutum ahí del himno de España con el Resistiré, ¿qué tal? Entonces, he mandado un mensaje al grupo de vecinos y he puesto que por favor se coordinen. O sea, que tiene que haber coordinación, Tonacho. No, esto no puede ser un sin Dios. O sea, esto no puede seguir siendo así. Eh, Tiempo y tiempo para un par de penes de cobblestone en nuestra base, Chincheto. sí, claro. Pero son De estos hecho, dos... son penes que puedes pasar por debajo. O sea, son penetúnel. Mira. Penetúnel. ¡Yu! ¡Uy! O sea, Bueno, total, que yo he estado te voy una a romper. semana entre preocupado y tal. Y aún a día de hoy, yo estas cosas las sigo diciendo, pero yo sigo notando como falta de aire, obvio, es del estrés y de la ansiedad. Sigo notándome con la garganta así jodidilla. Y también, además, he de confesar que me noto como con fiebre, ¿vale? Me pongo el termómetro y estoy en 36,5 porque soy subnormal profundo, ¿vale? Pero yo te juro, tío, que o sea, me He noto... cambiado las pilas 3 veces ya al termómetro, que le duran años. Las pilas a los No, termómetros, yo no, no, jamás le cambio la pila a un no. termómetro. Este Pues tú las cambias. no es digital, es de mercurio, de Ah, los es de antiguos. mercurio, de Sí, sí, mercurio. de los La que no cambia fallan, Tonacho. ¡Oh! ¡Qué asco! Ese La para ti. cambia. Oye, por cierto, para los que ¿Qué? vengáis mañana a mi canal, me he rapado el pelo. Ah, sí, es verdad, también se salva el pelo. Yo, perdóname por la webcam, perdóname por el bufido de fondo del Nada, no le portátil. perdonéis. Dadle dislike y que le den por culo. Dale like al vídeo, los que seáis hipocondríacos como yo, porque Like si eres hipocondriaco. el mundo será nuestro. Comenta, Si comenta no no morimos hipocondriaco antes, si si eres no morimos antes hipocondriaco. de una enfermedad ficticia, el Comenta mundo... hipocondriaco si eres hipocondriaco y boomer si no lo eres. Espera, que estoy un coñazo. Otra vez esta. Y no sé, esto va a ser... iba a decir, esto va a ser más un podcast esto va a seguir siendo Mundo Chiquito. O sea, va a seguir siendo nuestro podcast chiquito. Y, y disfrutarlo. Disfrutarlo porque vais a tener 20 minutillos al día, de lunes a jueves, aún. Pues bueno, en los que Uy, vais me he a... metido Te has en. colado como un gilipollas por Me he el metido puto como un gil. portal. Quería pasar por el portal. Pero no, Es mira, un ahí va. normal, es que le he visto desaparecer como un gilipollas por detrás Pues me del choco contra portal. un muro que hemos hecho aquí como un imbécil, ¿sabes? Es que Ay, hace está de falta ser vuelta. gilipollas. Ay. Quería pasar por el portal ahí todo Ay, épico. ¡Uy! Pero ay, se me ha olvidado Dios. que estoy en creativo. Y luego, obviamente, estoy contando. O sea, yo cuento los días, ¿vale? De, a ver, ¿cuándo fue el último de que salí a la calle? Fue el día 12, que fue el día que fui al médico. Luego solamente iba a sacar al perro, pero salgo con cuidado. Entonces, a ver, llevo 10. Hoy hace 11 días. ¿Qué tal? Vale, dicen que esto tiene un periodo de incubación de hasta 14 días. Bueno, pues yo voy a pasar todavía hasta el jueves. Hasta el jueves voy a estar preocupado. Hasta el jueves preocupado. Pues Hasta mira, el yo jueves preocupado. la última vez que Aunque salí, me han dicho que el periodo de incubación medio es de 3 a 5 días. Que 5 días. lo de 14 son como ya tirando a lo lejos. Ah, y otra cosa, importante, importante. Aparte de lavar las manos, quedaos en casa y todas esas mierdas que repite todo el mundo, que ya estoy hasta la polla que me digan que me quede en casa. Estoy por salir para llevar la contraria sin más. Yo creo que fui el día 12 o el día 13. Creo que fue el último día que salí. Porque lo que es el confinamiento no empezó realmente hasta el día 14. Hasta el día... No, ¿Vale? no, el domingo, el día 15, El perdón, día 15, el domingo, perdón, eso el es. domingo Entonces 15. yo el día 13 iba a ir a CrossFit, pero me quité de la clase de Y CrossFit no fuiste, y ¿no? lo que hice fue irme al parque, a unas barras allí, a hacer ejercicio en el parque. El ¿Te día lavaste la mano 13, después de coger las barras?
Probablemente me lave las manos, pero claro, igual de camino a mi casa, como voy y vuelvo corriendo a ese parque, Te tocas pues en la igual me, cara. igual me toque la cara, me toque la yo qué sé, tío, me toque mil cosas. ¿Sabes? Porque además también pasé por el colegio antes a dejar la matrícula del niño y después de hacer ejercicio pasé otra vez por el colegio a recoger el papelito porque me lo había dejado ahí para no llevármelo al parque. O sea, pasé por el colegio 2 veces y tal. El día 14 ya no salí de casa. Y ya a partir de ahí llevo desde el día 14 sin salir de casa. Bueno, miento, sí que salgo porque tengo que ir a trabajar. Lamentablemente, y muy a mi pesar, tengo que ir a trabajar. Sí, pero Porque voy, pero tú ya tomas las precauciones. sí, tomo todas las precauciones, pero yo voy a disgusto a No trabajar. O sea, quiero, no, o yo... sea, no quiero que me cuentes nada de tu curro. O sea, No, cero. de hecho no voy a... No, 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 O no voy a sea, contar nada. de hecho te lo he pedido que ni como anécdota, ni como... No, nada, No, no, cero. no, 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 No no, quiero nada, saber nada, nada, nada. no, no, Todo, no, todo sigue como hasta ahora. Todo bien. Sí, yo soy Todo bastante bien. prudente con Todo estas bien. cosas, entonces no cuento Lo sé, nada. pero te digo que... No cuento nada, pero sí, tengo que... Además, nos han dividido en grupos para poder garantizar el... Asepticidad y estas... Y bueno, que no os No la contagiéis y mierda septicidad, de sino estas. claro que porque si nos contagiamos se deja de prestar servicio y se acumulan las cosas y bueno, entonces hay que nos han partido para poder trabajar y tal y pues es una puta locura. Se me está viendo hasta mal cuerpo y todo de escucharte. Bueno, Es una puta escúchame. locura. Escúchame. Bueno, es cuestión Que de acostumbrarse a son al margen cosas, cambiar de cosas. de la higiene y tal, la higiene mental es muy importante también, ¿eh? O sea, la higiene mental. Yo lo que he descubierto es que cada vez que entro en Twitter, y mira que tengo puesto el filtro de calidad, no aguantar subnormales, ni gente con la cuenta nueva, ni cuentas sin verificar, ni nada, me siguen llegando absurdeces y tonterías cada vez que retuiteo algo o cada vez que digo algo, que es mi opinión, obviamente. O sea, parece que es que aquí en España o tienes una opinión o si no es que eres el putísimo satán. Y una de ellas era criticando a nuestros gobernantes, que para eso están, que están para servirnos, no para mandarnos. O sea, que sí, que ellos son los que tienen la potestad para cerrarnos el país, obviamente. ¿Tendrán que haberlo hecho antes según mi punto de vista? Sí, yo he ido buceando en mis tweets y no es por ser capitán a posteriori, porque no lo hice a posteriori, lo hice a priori. Y el día 6 yo ya pregunté si el gobierno estaba tomando todas las medidas que se debían tomar con la información que teníamos de otros países. Y hubo varias respuestas, unos decían que sí, que no era para tanto, que el sistema sanitario español estaba preparado para esto y demás. Y bueno, pues se ha visto que obviamente no, es una situación que nos ha superado y yo espero que tengamos dirigentes que estén mínimo, a la altura mínima, esta noche duerme, a la altura mínima para poder sobrellevar esto lo mejor posible. Pero en los hospitales, y sobre todo en hospitales de Madrid y de Vitoria, y creo que Cataluña también, la cosa se está poniendo muy tensa. Muy tensa de falta de material y demás. Así que bueno, por favor, querido gobierno, utilizad todos los medios a vuestra disposición para hacerlo. Yo tengo ahí una impresora 3D, Tonachín, tú también, ¿no? Tengo una, ¿Sabes que sí. están imprimiendo unas caretas que no valen para médicos? Porque los médicos necesitan que sea material profesional, obviamente. Pero se están distribuyendo para policías, por ejemplo, para bomberos, para gente que trabaja en las cajas Sí, yo el problema que tengo es que de como Carrefour. estoy currando no puedo mirar bien la información, a ver si estos días me pongo, lo miro. Hay grupos de Telegram, tienes que unirte al grupo de tu ciudad de Telegram, ¿sabes? Y ahí te Porque dan, o yo sea, poco ahí te puedo va. hacer, porque me queda poco plástico además Yo tengo y... aquí plástico, tengo bastante. No, yo no, yo tengo poquito plástico y solo una impresora, Sí, yo ¿sabes? tengo solo una, Pero a mí bueno, me y jode solo la tener sé solo usar una. yo. Lo que pasa es que la puta es que solo lo sé usar yo, ¿sabes? Ya. Entonces poco puedo hacer. No sé, a lo que tarde eso 2 horas o por ahí, ¿sabes? Pues ya veremos a ver. Sí, yo voy Sí, primero hay pero que calibrarla. lo tengo pendiente porque sí que he visto en Twitter que se están organizando y eso, ¿sabes? Sí, Y... hay grupos de Telegram. Y hay un grupo de Telegram de tu ciudad. Y probablemente hasta de tu pueblo. Si hay alguno en tu pueblo que sea más o menos espabilado y tenga una impresora 3D, o sea, probablemente afinen hasta eso. Porque lo que hacen es coordinarse con servicios de Pero no, es que mensajería, de tampoco puedo salir correos de y casa demás. para llevar eso a ningún lado, ¿sabes? No, te lo van a recoger a casa. Una empresa de mensajería, entiendo. Claro, empresas de mensajería. O Sí, sea, ahora mismo porque las empresas de mensajería son las que mejor están funcionando ahora mismo, de hecho. no veas tú. Sí, porque ahora mismo no pueden decirte que no estás en casa. Mira Seur. Seur está jodido. Mira Seguro Tonachín. el otro día me trajeron un Mira, 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 paquete y mira, tienen mira. un protocolo de seguridad de puta madre. ¿Qué? Mira lo que he conseguido. He ¿Dónde conseguido estás? volar tan a raso que piso las placas pero sigo volando. Mira. Ah, sí, yo también lo he hecho eso antes.
Ya no me muevo de esta altura en 18 capítulos. Bueno, pues lo dicho, que tengáis cuidado, que cuidéis de vuestras familias y que no seáis irresponsables, por favor. O sea, ser responsables porque es que nos queda un mes de abril muy rico, encerrados en casa. Y mentalizaos de eso, ¿eh? Que 11 de abril, mis cojones. Hasta Claro, luego. yo ya lo dije el Claro, otro día, digo, hay que escucha. mentalizarse para que esto sea mucho tiempo y si es Sí, menos, y pues si mira, es lo menos, que te pues, llevas. pues te alegras. Y si no, Claro, pues ya te estabas preparado. Pero nos queda un claro. mes, ¿eh? Nos queda un mesecito encerrados. Porque mira Italia, tío. Es que no están respetando las putas cuarentenas, además. O sea, creo que fueron chinos a Italia y dijeron No es que en Italia que, las medidas que han son flipado con la menos, cuarentena. Han dicho, pero ¿qué coño estáis haciendo? menos restrictivas que aquí, ¿eh? Ya. Bueno, like, Aquí está favoritos, siendo un comentad. pasote. Pasad esto lo mejor que podáis. Espero que si lo pilláis, perdón, os sea leve y que vayáis todo bien. Si os queréis dar ánimos, utilizad los comentarios que los leeremos.